Seminario web, los derechos de los estudiantes inmigrantes. Este seminario web informa a los padres del derecho de todos los estudiantes, independientemente de su estado migratorio o el de sus padres, a una educación en Estados Unidos desde el nivel preescolar hasta el grado 12º. Incluye una discusión sobre los procedimientos que las escuelas deben seguir al inscribir estudiantes en la escuela. Hola, mi nombre es la doctora Nilka Avilés. Soy asociada de Educación Superior en IDRA, exdirectora de una escuela secundaria y actual profesora universitaria. Estoy aquí con Diana Canizales, quien representa la VOE, que es la Ventanilla de Orientación Educativa. Bienvenida, Diana. Gracias por estar aquí conmigo para este seminario web sobre los derechos de los estudiantes inmigrantes. Buen día, Nilka, y muchas gracias. Es un placer estar aquí con usted. Primero, ¿qué puedes decirnos que es la VOE? Claro, VOE es una colaboración entre IDA y el Consulado de México en San Antonio para ayudar a las familias a navegar el sistema educativo de los Estados Unidos y aprender sobre importantes oportunidades en ambos países. También tengo que decir que la VOE fue creada por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior y proporciona una información sobre los derechos civiles de los estudiantes inmigrantes y que están aprendiendo inglés, servicios educativos locales y recursos como acceder y tener éxito en la universidad. La VOE también difunde información sobre oportunidades educativas ofrecidas por el gobierno mexicano para ciudadanos en el extranjero y desarrolla varios cursos para padres inmigrantes. Diana, cuéntanos un poco sobre tu rol en la VOE. Trabajo con IDRA y ofrezco presentaciones en el Consulado de México 2 veces por semana, todos los martes y jueves por la mañana. Las presentaciones están disponibles para los visitantes, incluyendo a los visitantes sin cita previa. A raíz de la crisis de salud pública COVID-19, ¿cómo ha cambiado la VOE? Bueno, Nilka, pues te he de decir, la VOE ha cambiado, claro, ha suspendido temporalmente sus presentaciones en persona que estaban disponibles sin cita previa en el Consulado de México en San Antonio. Mientras tanto, IDRA y el Gobierno de México quieren asegurarse que las familias continúen recibiendo la información importante que este ofrece. Y por eso está presentando una serie de seminarios web o virtuales sobre los temas más comunes con respecto a la educación de los estudiantes inmigrantes. Sí, como tú dijiste, este seminario web se centrará en los derechos de los estudiantes inmigrantes, en una atmósfera de acalorado debate, ¿verdad?, que tenemos hoy día y la política de inmigración restrictiva en Estados Unidos. ¿Qué es lo más importante que las familias deben saber sobre la educación de los niños inmigrantes? Bueno, pues primero que nada, tienen que tener claro nuestras familias que los funcionarios escolares y educadores no son diputados del Servicio de Inmigración y del Control de Aduanas, o ICE, por sus siglas en inglés. Las escuelas públicas de preescolar a 12º grado, por ley, deben servir a todos los niños. La educación de los estudiantes indocumentados está garantizada por la Constitución de los Estados Unidos, tal como se establece en la decisión de la Corte Suprema de 1981 llamada Pliers versus Doe. Las escuelas deben seguir ciertos procedimientos al inscribir a los niños inmigrantes en las escuelas para evitar violar sus derechos civiles. No se les puede negar el derecho a una educación. Entonces, ¿qué fue lo que decidió la Corte Suprema en el Pliers versus Doe? En el caso de Pliers, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que los hijos de trabajadores indocumentados, así como los niños indocumentados, tienen el mismo derecho a asistir a las escuelas públicas, primarias y secundarias que los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes, al igual que otros estudiantes.
Las leyes estatales requieren que los hijos de trabajadores de indocumentados asistan a la escuela hasta que alcancen la edad obligatoria. El personal escolar, especialmente los directores y aquellos involucrados en el registro y la inscripción de estudiantes, no tiene la obligación legal de hacer cumplir las leyes de inmigración de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué fue tan importante esta decisión judicial? Esta decisión es vital porque las prácticas que niegan o desaniman a los niños inmigrantes y a las familias de la educación pública victimizan a los niños. Además, ese tipo de prácticas son contraproducentes para el país. Negar el acceso de los niños a la educación no elimina la inmigración ilegal. En cambio, asegura la creación de una subclase económica. Sin educación pública para los niños, las tasas de analfabetismo aumentarán y las oportunidades para que la fuerza laboral y la participación comunitaria disminuirán. Y como exdirectora, yo también puedo decir que estas prácticas nocivas también desperdician un tiempo valioso y pierden de vista los objetivos principales de la educación pública. En lugar de enseñar a los estudiantes, los funcionarios escolares entonces podrían dedicar su tiempo a preguntar a nuestros millones de niños sobre su condición de ciudadanía. Esta no es la meta ni el objetivo principal de la educación. En lugar de, los estados se verían obligados a gastar millones de dólares para hacer el trabajo de ICE. Y como educadores, como dije anteriormente, queremos proteger los derechos de los estudiantes, no alentar el racismo ni la discriminación. Entonces, como resultado de la decisión de Plyer versus Doe, ¿puedes en detalle decirnos qué cosas no pueden hacer las escuelas públicas? Por supuesto, Nilka. Bueno, hay varias cosas. A raíz de la decisión de Plyer, las escuelas públicas no pueden realizar las siguientes actividades. Negar la matrícula a un estudiante basándose en su situación legal o migratoria, ya sea a principios del curso o durante el año escolar. Otra de las cosas es que no pueden tratar a un estudiante en forma desigual, verificando la situación de residencia de ciertos estudiantes. Tampoco promover prácticas cuyo resultado es negar el derecho de acceso a los servicios escolares, ni requerir que un estudiante o sus padres revelen o documenten su situación migratoria, o hacer interrogatorios a estudiantes o padres que pudieran revelar su situación de indocumentados, ni mucho menos exigir que un estudiante obtenga un número de seguro social como requisito de admisión a la escuela. Entonces, para clarificar, ¿deberían las escuelas usar el seguro social para registración? No. Y para las escuelas que lo hacen, deben quedar claro que desde el principio que a los estudiantes que no presenten un número de seguro social se les asignará un número generado por el sistema de la escuela. Las escuelas sí pueden solicitar un certificado de nacimiento, pero no pueden prohibir que los estudiantes se inscriban si no tienen un certificado de nacimiento. Los adultos sin números de seguro social que necesitan almuerzo o desayuno gratis para sus hijos, solo tienen que indicar que no cuentan con un seguro social y ahí debe de terminar. Sí, yo sé que algunas personas temen dar su información personal a las escuelas de sus hijos debido a cómo una escuela podría usar esta información. Entonces, ¿qué protecciones tienen las familias? La Ley de Derechos y Privacidad de la Educación Familiar, o FERPA, por sus siglas en inglés, prohíbe que las escuelas proporcionen a cualquier agencia externa, incluida ICE, cualquier información del archivo escolar del niño que exponga el estado de indocumentado de estudiante. La única excepción es si una agencia obtiene una orden judicial conocida como una citación, la cual los padres pueden apelar, retar o incluso impugnar.
También es importante que las familias sepan que los agentes de ICE, de acuerdo con las propias políticas de ICE, deben abstenerse de acciones de cumplimiento en ciertos lugares sensibles, lo cual incluye las escuelas. Diana, gracias por toda esta información que es tan importante. Ya se nos acabó el tiempo, pero si alguno de ustedes desea obtener más información o necesita informar un incidente en el que su hijo fue excluido de la escuela o que una escuela retrasó la inscripción de su hijo debido a su estado migratorio, puede llamar a IDRA al 210-444-1710. Además, para obtener más recursos sobre los derechos de los estudiantes inmigrantes, puede visitar al www.idra.org. También puedes ver el canal de YouTube de IDRA para más seminarios web de VOE. Si tienes preguntas adicionales, comunícate con Diana enviando un correo electrónico a dcanizales.voe@gmail.com. Gracias a todos, manténgase seguros y quédese en su casa si le es posible. Muchas gracias por atender este seminario.